¿Listos para otra inmersión profunda? Siempre listo. Hoy nos adentramos en un debate que ha generado controversia durante siglos. Intrigante. La virginidad perpetua de María. Un tema que nunca deja de fascinar. Nuestra fuente es un debate en YouTube entre Omar García, un bautista, Ajá. y Max Roper Calvo, un católico. Dos perspectivas diferentes, seguro. El formato es bastante clásico. Declaraciones iniciales, refutaciones, Ya veo. preguntas intercaladas y luego declaraciones de cierre. Un formato sólido para un debate teológico. Exactamente. Ya desde el principio, Omar García establece su postura. ¿Y cuál es esa? Afirma que la Biblia simplemente no enseña explícitamente la virginidad perpetua de María. Interesante, un argumento directo al grano. Sí, y lo enfatiza, diciendo que no hay un mandamiento bíblico específico al respecto. Ya veo, se basa en la falta de evidencia explícita. Exactamente. E incluso va un paso más allá. ¿A qué te refieres? Bueno, sugiere que Mateo 1.25 ¿Sí? implica que hubo relaciones maritales entre María y José. Después del nacimiento de Jesús. Correcto. Eso sin duda añade otra capa al debate. Sin duda, y este es solo el comienzo. Me imagino que Max Robert Calvo tiene algo que decir al respecto. Por supuesto, ya te contaré más sobre sus contraargumentos en un momento. Estoy ansioso por escucharlos. Pero, antes de eso, creo que vale la pena profundizar en la lógica de García. Claro, ¿por dónde empezamos? Bueno, él insiste en que la doctrina de la virginidad perpetua es una adición innecesaria. Innecesaria. Sí, dice que no es esencial para lo que la Biblia establece directamente. Entiendo, lo ve como una interpretación que va más allá del texto bíblico. Precisamente, y presenta la posición católica como una especie de exageración. En lugar de simplemente tomar la Biblia al pie de la letra. Exactamente, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿A qué te refieres? Bueno, García aborda un argumento común de los que defienden la virginidad perpetua. Ajá. El argumento de que las referencias a los hermanos de Jesús Sí. en realidad se refieren a primos. Un punto de discusión común en este debate. García no se anda con rodeos, lo desafía directamente. ¿Cómo no lo hace? Argumenta que la palabra griega adelphos Sí. nunca se usa para significar primo en el Nuevo Testamento. Un argumento lingüístico audaz. Y lanza un desafío directo a Calvo. ¿Qué tipo de desafío? Le pide que encuentre un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde adelphos signifique primo. Wow. Eso realmente pone a Calvo en una posición difícil. Sin duda. Y será fascinante ver cómo responde a este desafío lingüístico. Absolutamente. La siguiente parte del debate promete ser reveladora. Totalmente de acuerdo, pero por ahora dejemos la conversación aquí. Me parece bien. Estoy deseando profundizar más en los argumentos de Calvo. Volveremos enseguida con más de esta inmersión profunda en la virginidad perpetua de María. Hasta pronto. Entonces, ¿cómo responde Calvo a ese desafío? Bueno, en lugar de rehuirlo, se lanza de cabeza al contexto cultural e histórico. Una estrategia inteligente. Argumenta que si bien la Biblia no dice explícitamente María fue virgen perpetua, Ajá. hay mucha evidencia para inferirlo. Ya veo, un enfoque más interpretativo. Exactamente, y empieza señalando la sorpresa de María ante el anuncio del ángel. Claro, ¿y cómo será esto, puesto que no conozco varón? Exacto, Calvo sugiere que esa reacción implica que María tenía la intención de permanecer virgen. Interesante, una lectura sutil del texto. Y no se detiene ahí, también saca a relucir un punto sobre la cultura judía de la época, ¿Qué punto? que no habría prohibido las relaciones maritales durante el embarazo. Eso cambia las cosas. Y sin embargo, José se abstuvo. Lo que podría indicar el estatus especial de María. Correcto, un argumento que apela al contexto cultural. Astuto, usando la cultura para reforzar su interpretación. Calvo está construyendo un caso, ladrillo a ladrillo. ¿Y qué más añade a su construcción argumentativa? Bueno, se adentra en el lenguaje utilizado para referirse a Jesús. Me interesa eso. Señala que constantemente se le llama el Hijo de María. ¿En lugar de uno de los hijos de María? Exactamente. Y para Calvo, esto implica que Jesús fue su único hijo. Un punto sutil pero significativo. Y no solo eso, enfatiza que María siempre se presenta como la madre de Jesús. Nunca como la madre de otros. Exacto. Y para Calvo, este lenguaje específico apunta hacia la virginidad perpetua. Ya veo, está tejiendo una red de indicios lingüísticos. Y la red se vuelve aún más densa cuando llegamos a la crucifixión. ¿Qué sucede allí? Bueno, Jesús confía a su madre a Juan. Sí, un momento conmovedor. Calvo argumenta que si María hubiera tenido otros hijos. Ellos habrían sido responsables de su cuidado. Exacto, una inferencia basada en las normas sociales de la época. Ingenioso, usar el silencio como argumento. Y para reforzar aún más su postura, Calvo identifica un patrón bíblico. ¿De qué se trata este patrón? Bueno, señala que las mujeres que reciben anuncios angelicales del nacimiento de un niño, Ajá. Agar, Sara
La madre de Sansón, Isabel, Sí, mujeres importantes en la Biblia. todas ellas tienen solo ese hijo. Ya veo dónde va esto. Calvo argumenta que esto establece un precedente que apoya la idea. De que Jesús fue la única descendencia de María. Exactamente, un argumento basado en la consistencia bíblica. Interesante, pero ¿logra refutar la falta de evidencia explícita? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sin duda, el debate sigue abierto. Pero Calvo no se queda ahí. También aborda el argumento del primogénito. Ah, sí, el término que a menudo se usa para sugerir otros hijos. Calvo responde que primogénito no siempre implica eso. ¿A qué se refiere? Señala que también es un título mesiánico. Dado lo tal, estatus especial de Jesús. Exactamente, un doble significado que complica la interpretación. Astuto. Usar la propia ambigüedad del lenguaje a su favor. Calvo está demostrando que la interpretación bíblica no siempre es simple. Un punto importante a tener en cuenta. Y por si fuera poco, trae a colación los escritos de la iglesia primitiva. ¿Qué dicen esos escritos? Enfatizan la creencia de que Santiago, a menudo llamado hermano de Jesús, Sí. en realidad era un primo. Y el primer obispo de Jerusalén. Correcto, un dato histórico que podría cambiar la interpretación de hermano. Ya veo, está ampliando el contexto más allá del texto bíblico. Calvo está utilizando todas las herramientas a su disposición. Para construir un caso sólido a favor de la virginidad perpetua. Y finalmente lanza un último argumento. ¿Cuál es ese? Señala la falta de evidencia histórica sobre descendientes de María. Interesante, un argumento basado en el silencio. Argumenta que si María hubiera tenido 2 hijos. Debería haber algún registro de su linaje. Exactamente, especialmente dado su estatus venerado. Un punto válido. La ausencia de tales registros, para Calvo, refuerza la idea de la virginidad perpetua. Una conclusión audaz, pero convencerá a García. Eso está por verse, pero una cosa es segura. ¿Qué es eso? Este debate está lejos de terminar. Un argumento basado en la ausencia, pero no por ello menos interesante. Cierto, pero recordemos que García tiene un contrapunto. Claro. ¿Cuál es? Que incluso si se prueba que María no tuvo otros hijos, Ajá. eso no prueba automáticamente su virginidad perpetua. Ah, un matiz importante. García insiste en que el matrimonio implica unión sexual. Ya veo. Cita Génesis 1.28, donde Dios bendice a Adán y Eva. Sean fructíferos y multiplíquense. Exactamente, y argumenta que negar las relaciones maritales Entre María y José. va en contra de ese propósito fundamental del matrimonio. Un argumento que apela a la naturaleza misma del matrimonio. Y lo lleva aún más lejos, trazando un paralelo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Cómo es eso? Cita al Papa Pío XII, Ajá. quien dijo que el acto conyugal tiene un doble propósito. Unidad y procreación. Correcto. Y García argumenta que si María y José nunca consumaron su matrimonio. Estarían violando ese principio fundamental. Exactamente, una jugada audaz usando las propias enseñanzas de la Iglesia en su contra. Interesante estrategia. Y García añade una observación sobre San Pablo, ¿Qué dices sobre? que distingue claramente entre hermanos y primos. Ajá. Cita Colosenses 4.10, donde Pablo se refiere a Marcos como primo. Sí. Y luego menciona por separado a los hermanos del Señor en otros pasajes. Un punto a favor de la interpretación de García. Y recordemos ese desafío que lanzó antes. Claro, el de encontrar un ejemplo de adelfos que signifique primo. Calvo no lo esquiva, al contrario, lo usa para hablar de los matices del lenguaje. Ya veo. Plantea que si bien el Nuevo Testamento se escribió en griego, Sí. estuvo influenciado por el hebreo y arameo. Las lenguas que hablaban Jesús y sus seguidores. Exacto. Y según Calvo, ese contexto lingüístico podría arrojar luz sobre el significado de adelfos. Un argumento que apela a la complejidad de la traducción. Calvo argumenta que adelfos, aunque literalmente significa hermano, Sí, podría haberse usado de manera más amplia. para abarcar relaciones familiares cercanas. Correcto, reflejando el contexto cultural de la época. Una interpretación que busca ampliar el significado. Pero el contraargumento de García es contundente. ¿Cuál es? Si esos pasajes sí significaban primo, Ajá. los escritores podrían haber usado la palabra griega para primo. Un punto difícil de refutar. Y ahí reside el núcleo del debate. El peso de las palabras versus el contexto. ¿Cuánto valoramos la literalidad frente al contexto cultural e histórico? Una pregunta que va más allá de este debate en particular. Exactamente, y que nos lleva a reflexionar sobre la interpretación bíblica en general. Un tema fascinante. Hemos escuchado a García, con su enfoque en la falta de apoyo bíblico explícito. Y su insistencia en los propósitos del matrimonio. Y hemos explorado los contraargumentos de Calvo. Basados en el contexto cultural, los patrones bíblicos y los escritos de la iglesia primitiva. Dos perspectivas sólidas. ¿Qué te parece a ti? Ambos debatientes presentaron argumentos convincentes. Pero al final,
Creo que lo más importante es reconocer. Que la convicción personal juega un papel crucial. Tanto García como Calvo nos dan mucho que pensar. Pero en última instancia, cada uno debe sopesar la evidencia. Y llegar a sus propias conclusiones. Exactamente. Esta inmersión nos ha dado las herramientas para hacerlo. Hemos explorado los argumentos, los matices del lenguaje. Y la influencia del contexto histórico y cultural. Un viaje fascinante a través de un debate milenario. Y ahora, la pregunta final. ¿Cuáles son las implicaciones de la virginidad perpetua de María para el cristianismo? Una pregunta con profundas repercusiones. Si María permaneció virgen toda su vida. Se eleva su santidad, se la distingue como un recipiente único para la encarnación. Se enfatiza su pureza, su Ya. impecabilidad. Se le atribuye un significado especial en la historia de la salvación. Casi como si se convirtiera en una figura más divina. No al nivel de Jesús, claro, pero sí apartada de la humanidad ordinaria. Una distinción clave entre las visiones católica y protestante. Por otro lado, si María tuvo otros hijos, Presenta una imagen más humana, más relatable. se enfatiza su papel como fiel discípula y madre. Como cualquier creyente, experimentando las alegrías y desafíos de la vida familiar. Una María más conectada a la tierra, alguien con quien podemos identificarnos. Dos interpretaciones con su propio atractivo y consecuencias teológicas. Al final, se trata de cómo entendemos la importancia de María. ¿Su papel se basa en su virginidad o en su obediencia y fe? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. Y creo que es un testimonio de la influencia de María. Que estas discusiones sigan vigentes. ¿Qué te parece si evaluamos el desempeño de cada debatiente? Me parece una excelente idea. Califiquemos a Omar García y a Max Roper Calvo del 1 al 10. En 3 categorías. Interpretación bíblica, uso de la lógica y capacidad de persuasión. Empecemos con Omar García. Good. En interpretación bíblica le doy un 8. Estoy de acuerdo, su lectura fue sólida y consistente. En uso de la lógica también un 8. Sus argumentos fueron coherentes y bien estructurados. Pero en capacidad de persuasión un 7. Le faltó un poco de carisma y pasión. Pasemos a Max Roper Calvo. Llamo. En interpretación bíblica un 7. Sus interpretaciones a veces fueron un poco forzadas. En uso de la lógica un 6. Algunos argumentos fueron ingeniosos, otros más especulativos. Pero en capacidad de persuasión un 9. Calvo fue un comunicador carismático y apasionado. En resumen, García fue más fuerte en la Biblia y la lógica. Y Calvo sobresalió en persuasión. En general, la victoria es para García por un estrecho margen. Coincido, su base bíblica y lógica le dieron la ventaja. Ahí lo tiene, una inmersión profunda en el debate sobre la virginidad perpetua de María. Esperamos que les haya dado una mejor comprensión de este complejo tema. Sigan explorando, sigan cuestionando, sigan buscando la verdad. Hasta la próxima.